Manuel García y Manuela Gamboa crearon Meridiano Cine. Esto es un emprendimiento que acompaña proyectos audiovisuales desde las instancias de desarrollo y producción, fortaleciendo de ese modo la búsqueda de audiencias y promoviendo cooperaciones estratégicas para su financiamiento. Estamos con Manuel y Manuela aquí en los estudios de GPS Audiovisual Radio. Gracias por elegirnos para anunciar el lanzamiento, podríamos decir, de esta compañía. Muy bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿qué los impulsó a crear Meridiano Cine? Bueno, yo creo que en realidad es algo que es como poner en marcha o darle forma a algo que fue una idea medio común, ¿no? Cuando digo común quiero decir de mucho de lo que estamos en el audiovisual y en el cine hace muchos años, que es cómo trabajar o la necesidad de trabajar con las audiencias desde un principio, no solamente cuando las películas están terminadas y hay entre la obligación y el descubrimiento de que esa película tiene que encontrarse con una audiencia, sino también desde mucho antes y cómo ese trabajo desde el principio puede permitir que la película no solamente se vea más y circule más, sino que también que se financie mejor y más rápido. Entonces Meridiano Cine es como de alguna manera la consolidación de un sueño de hace mucho tiempo, que con Manu pusimos en marcha fines del año pasado en algunos espacios y que hoy, bueno, decidimos lanzar aquí en GPS y gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos y por desasnarnos en un tema que, como bien decís vos y como ya lo hemos hablado fuera de micrófono con ustedes dos, es esencial en este momento y bueno, y sobre el que se trabaja muy poco, ¿no es cierto? Ustedes vienen de actividades anteriores y ¿en qué momento decidieron enfocarse en este tema en particular? Fue algo que se dio un poco naturalmente, producto del trabajo de Cinetren en ventas y adquisiciones, haciendo trabajo con las plataformas. Ahí empezamos a trabajar un poco más lo que fue la producción, más allá de nuestro trabajo con estrenos y de distribución. Entonces empezamos como ahí a encontrar que había varios problemas, ¿no? A la hora de pensar la distribución y la exhibición, con respecto a, bueno, cosas que faltaban desde material de comunicación para pensar la película hasta problemas más de pensar el público objetivo y la audiencia. Y ahí, bueno, una de lo que empezamos a hablar con Manu es encontrarle la vuelta y trabajar desde instancias más de proyecto, de películas, o sea, en estado de desarrollo, todos estos temas para poder llegar así a un rodaje más fortalecido y a una distribución también más íntegra y que tenga más coherencia con el camino de la película. Uh-huh. Sí, bueno, eso. La verdad, a ver, es en parte esto que decía Julia bueno, viene de lejos, es un reclamo, una idea que no es nueva, pero que sin embargo nunca se ha hecho, como muchas otras, y que tiene que ver en nuestro caso con todo el recorrido que hicimos en Cinetren como responsable de la distribución y la promoción de la película. Ustedes saben que la distribución tiene que ver con programación, sí, o ventas, en todo caso, que es conseguir la pantalla, pero también con la promoción de la película, es entender qué película es y cuáles son las dificultades de cada película para encontrar un público. Y nos pasó tantas veces que dijimos, bueno, ¿por qué no dar una forma donde nosotros podamos involucrarnos desde el principio con las herramientas de la audiencia y las pantallas en el guión, en el financiamiento, en la circulación por laboratorios, work in progress, el rodaje, en fin, todas las instancias que son anteriores a la película terminada y que permiten que la película vaya tejiendo un poco esa red, se pueda financiar un poco mejor, se prepare mejor para encontrarse con la audiencia y los intermediarios, algo que hablamos la vez pasada que me parece que es una distinción que vale la pena hacer es la audiencia es la audiencia que corta un ticket en una sala, que ve una película en la plataforma, pero también es la audiencia industrial. O sea, ustedes, que son también agentes de prensa y promoción, son en parte la audiencia de una película, quien programa un festival, quien da un fondo. Todo eso son jurados, personas, claro, personas que reciben la película y que tienen que ser convocados e interesados por la película. Entonces, la idea es empezar desde el principio para que la película tenga un encuentro más feliz con cada uno de esos públicos. Ahora, teniendo en cuenta este amplio y extenso universo, ¿no?, al que ustedes hacen referencia, desde el proyecto mismo hasta el estreno e incluso después, la mirada, ¿dónde la ponen primero?
Yo creo que, digamos, en el tipo de producción de que se trate. sí, yo creo que, a ver, lo que nosotros hacemos habitualmente es encontrarnos con las personas y el proyecto. Y tiene que haber, tenemos que encontrar una convivencia lo más completa posible, lo más integrada posible entre quienes son los responsables del proyecto, lo que quieren que pase con el proyecto y que el proyecto puede dar naturalmente o está buscando de alguna manera por su cuenta, podemos decir así, de público. Entonces es un trabajo entre los objetivos y las búsquedas del productor y el director, o el productor, el director y el guionista, y lo que la película puede dar, o que nosotros encontramos en el guión que la película puede dar naturalmente. Y cómo lograr que antes que la película se lleve adelante, se encuentren esos dos mundos de una manera lo más fina posible, ¿no? O sea, que se empieza siempre por las personas, en realidad se empieza por las personas y luego por la película, o lo que tengamos entre manos, que por ahí no es un guión, por ahí es un tratamiento, por ahí es un dossier, los materiales más elementales, más primeros, ya nos dan una pauta de nada, por dónde encarar para poder hacer de la película un objeto un poquito más aerodinámico en términos de audiencia. Claro, bueno, pensaba mientras te escuchaba, los escuchaba, ¿no? Que justamente estos son aspectos que, bueno, la audiencia en general no desconoce, digamos, porque se sienta frente a una pantalla y ve el producto terminado, ¿no? Pero que son hoy en día fundamentales para tener en cuenta, ¿no? Toda esta descripción que vos estás haciendo de instancias, incluso para una presentación, ¿no? Ahí se juega un destino también importante, ¿no? En las presentaciones, en los llamados pitchings de proyectos. Total, y nos pasaba mucho con Manu, que había mucho trabajo enfocado en el guión, y lo que pasa es que a veces hay mucha carencia en lo que es el armado de carpetas para presentación, para buscar fondeos y demás. Entonces ahí nosotros también trabajamos para lograr un poco de cohesión, ir pensando ya en esa instancia de armado de carpeta, decir, bueno, a qué públicos está dirigida esta película, pensar un target, pensar también el público específico para cada festival, para cada mercado, quiénes van a integrar un jurado o un comité. Entonces, bueno, nos pasaba un poco eso, como que había mucho trabajo de guión de los directores junto con los productores, y a veces en el armado de carpeta era una cosa más como, bueno, difusa. Sí, también es algo que nosotros veamos mucho como distribuidores, que es no hay una formación ni académica, y en todo caso tampoco hay una cultura de audiencia en general la producción audiovisual, yo diría, independiente. Entonces, sí, totalmente. Digo, y en los concursos, en los fondos, a veces te piden información o definiciones respecto a la audiencia o la circulación de la película que nadie está evaluando muy bien. Los productores y los directores pues se acostumbraron como a cortar y pegar ideas medio inverosímiles de a dónde va a ir a parar una premiere mundial, dónde se va a vender. Y este trabajo es un poco como volver sobre eso y pensar realmente en qué es lo que la película, y confiar de nuevo en que la película puede tener un recorrido, ¿no? También creo que se instaló en el cine argentino un cierto cinismo respecto de cómo tener una película argentina exitosa, ¿no? Bueno, total, es tan difícil, total, tantos en contra nuestro, total, ¿viste? Me parece que hay algo de recuperar la esperanza de que la película se encuentre con el público, porque se hace en gran medida para eso, ¿no? Para eso. Entonces, claro, es como un poco todo este desafío y esta búsqueda de poder instalarlo, volver a creer en eso y que las películas empiecen a encontrarse más fácil con la audiencia y toda la circulación industrial o cultural. Ahora, ustedes participaron en mesas donde estaban y siguen participando en mesas donde están los jugadores fuertes de la industria, ¿no? ¿Qué recepción tienen cuando ustedes se presentan, dicen lo que están llevando adelante, hablan de Meridiano Cine? ¿Qué pasa ahí? Asombro, seguramente. Sí, pero es un asombro, nada, agradable, quiero decir. La gente se sorprende de que, a ver, dicen, esto hacía falta, eso. Hace mucho que estamos hablando de que alguien o una cierta gente o un cierto proyecto se haga cargo de esta cuestión, que como decía Manu recién, por ahí no estén las posibilidades o en la cultura, digamos, de la realización de la película. Y nos pasa, digamos, si nosotros somos el eslabón de una cadena con los otros dos, ¿no? Los que tenemos a cada lado, los productores o los directores, o eventualmente toda esa parte que tiene que ver con la parte más primaria de la película, y luego con las pantallas
o con la circulación de la película. Todos agradecen que haya alguien que pueda un poco aceitar ese vínculo y perfeccionar. Y otra vez, cuando digo perfeccionar en términos de audiencia, no quiero decir que a todas las películas vean 2 millones de personas. Esto es una aclaración que hago desde hace 25 años, pero hay que hacerla porque si no... No, pero aparte es como que no todas las películas tienen la misma forma de éxito, y por eso cuando uno habla con el productor y el director es: ¿cuál es el objetivo? ¿El éxito para vos qué es? Es en términos cuantitativos y cualitativos de audiencia. Entonces, nosotros tratamos de que la película sea, para que la película le sea posible poder llegar a esa audiencia. Y bueno, me parece que tanto de las salas, las pantallas, los festivales, como de los productores, ese rol está ausente y agradecen que aparezca, ¿no? En este caso con Meridiano. Desde ese expertise que ustedes tienen y que ahora están desarrollando con Meridiano, ¿cómo se determina? No estoy diciendo que haya una fórmula matemática infalible, pero ¿cómo se determina cuál es el posible público de una producción? ¿Qué es lo primero que ustedes se fijan o que tratan de hacerle ver al productor o al realizador en cuestión, ¿no? Que muchas veces debe ser un temita también. Bueno, yo creo que hay como dos. Otra vez, yo creo que uno empieza hablando con las personas y entendiendo cuál es la película que quisieron hacer, para ver en qué medida la película puede o no parecerse a eso. Después, cuando uno trabaja con el material, creo que hay como dos aproximaciones, ¿no? Una que es una aproximación un poco más intuitiva, que tiene que ver con la experiencia de muchos años de ver películas, estrenar películas, vender películas, hablar con gente que es público, con gente que compra, con gente que programa. Y uno, digamos, toda esa cajita de herramientas que uno tiene para evaluar una película se nutre de, bueno, cuánto has visto, cuánto has vendido, qué le fue bien, qué le fue mal. También algo actualizado, ¿no? Digamos, han pasado muchas cosas estos últimos años que te hacen revisar qué puede ser para vos una película exitosa. Pero después hay también algunas herramientas. Nosotros estamos trabajando con algunas herramientas de IA para poder hacer análisis y pronósticos de performance comercial global, más científicos, o sea, basados en información real de todo el mundo. Con lo cual hay un poco de ciencia y un poco de intuición, pero siempre, digamos, lo primero es, otra vez, saliéndonos de la fórmula, tratando de salir, porque es independiente en general. A veces se acerca a una fórmula, pero en general trata como de imponer una cierta mirada más original, más fresca, más autoral, tratando de hablar con las personas y metiéndonos en la película o en el proyecto y viendo qué es lo que hay adentro. ¿Y trabajan más sobre películas autorales, películas más comerciales, si se quiere? ¿Hacia dónde están orientados ustedes? ¿O trabajan con lo que se les presente y que les interese, por supuesto, ¿no? Tiene que haber una motivación y un interés, eso desde ya, pero no estamos cerrados a pensar en términos de, bueno, esta película es más comercial o es una película más independiente. Tratamos de, bueno, encontrarle el valor a cada producción, y así que tenemos variado. Sí, creo que lo que dice Manu, que como que haya también una vocación en el equipo y en el proyecto de querer buscar una audiencia. Nosotros estamos trabajando muy fuerte con algunas cosas que tienen que ver más con el diseño de audiencia, que es trabajo más de meterse en la película y en las personas, hacer un análisis más estratégico y una proyección, y también con la parte de financiamiento. Entonces, bueno, hay como proyectos diferentes que buscan cosas diferentes. Hoy nosotros estamos tratando de agarrar eso, una cantidad limitada, porque no se puede trabajar con tanto, son trabajos muy intensos, pero por ahí tenemos películas que son más de género, películas que son más dramas, películas con más elenco, películas con Inca, películas sin Inca, digamos, dentro de ese pequeño paquete, esa pequeña lista, hay mucha diversidad, pero sobre todo hay gente que, digamos, mucha gente obviamente la conocemos de antes, pues son productores con los que hemos trabajado mucho tiempo y que tienen esa vocación de que su proyecto tenga una audiencia, que saben qué es lo que aportamos nosotros, hay una relación de confianza que nos permite también esto. Nosotros venimos de la distribución y nos estamos metiendo como productores. Entonces, integrarnos a un equipo de producción con los resquemores que a veces ha habido, o históricamente ha habido respecto de la gente que está en la parte comercial, es un logro que nosotros, vamos consiguiendo con gente que nos conoce y que nos permite entrar y opinar sobre un proyecto que está, recién naciendo. Y en este momento, ¿con qué proyectos están trabajando o ya tienen prácticamente enfilados para el lanzamiento? Bueno, el primero que pudimos anotar en la lista de Meridiano es Los Erizos, que es una película de tarea fina de Vicky Galardi. Victoria Galardi, sí. Con Victoria Galardi, que es su nueva película. Es una película que ganó uno de los concursos del Inca el año pasado y está prácticamente toda fondeada. Probablemente no sé si Juanpa me deja decir esto, pero entre los próximos meses empiece el rodaje. Es una película que hemos trabajado
con el guión, pero también con el financiamiento, haciendo alguna preventa que le permitió completar un poco el financiamiento de la película, que es un objetivo muy complejo y para el cine argentino, considerando los costos de una película y lo poco que está apoyando el Estado para la producción. Y hemos sumado también un proyecto que es una ópera prima, que se llama El Delator, que es una ópera prima cordobesa. Estamos trabajando en realidad se hace en Córdoba, están Twin Films, que son Lorena y Pablo. Coproducción uruguaya. Uruguaya, está Mil Grullas también. Hay unos cuantos productores y coproductores. Es una ópera prima que nos encanta, es un policial histórico, un thriller histórico, está increíble, nos encantó el guión en cuanto lo vimos y dijimos tenemos que estar acá. Y así como estos tenemos otros, bueno, ahora estamos trabajando también con una película que se llama Ofelia, que es una película con Erika Rivas. Con Erika Rivas, Sí. que se está filmando, le he dicho que le quedan 2 semanas y vamos a ir a cubrir rodaje para trabajar, entre otras cosas, la foto fija, que es otro viejo reclamo de Por favor. buenas fotos fijas en películas para prensa y afiches, con lo cual tenemos eso, una serie de proyectos ya encadenados que nos van a dar trabajo seguramente todo el año y con los cuales estamos trabajando, como te decía antes, en algunos casos más financiamiento, más preventa, en otros casos más la parte estratégica de diseño de audiencias. Bueno, justamente hablan de financiamiento, de fondeo, o sea, la búsqueda de fondos, ¿no? Precisamente por la dificultad que atraviesa el cine argentino para poder armar un proyecto. En ese sentido, es una fantasía mía, ustedes me dirán sí o no, los buscan más por ese costado de lograr conseguir fondos para la producción o por el desarrollo del proyecto y todos los demás aspectos. Pasa que la urgencia de Porque financiamiento en este momento, es, claro. digo, si uno dice, mira, de hecho nosotros empezamos con el proyecto de Tarea Fina, de Victoria, y fue el primer proyecto y la primera preventa que hicimos. Y eso fue para HBO y estamos trabajando con las plataformas en ese mismo modelo. Entonces hubo como una primera sensación de que nos vinculaba muy rápido, muy enseguida con la posibilidad de prevender, que son en realidad vender películas en desarrollo a los clientes que ya les vendíamos películas terminadas. Y eso obviamente para el productor es muy tentador y enseguida quieren entrar. Nosotros lo que es, a ver, no es lo único que les importa, pero es lo más urgente y después es como... No en todos los casos, en algunos casos es solamente esa gestión, y en otros casos es incorporar la partición de audiencias cuando hay una verdadera vocación y cuando de a poco los productores empiecen a darse cuenta el valor y la relevancia que tiene también para poder prevenderse. Cuando nosotros entramos en una película que está en guión y trabajamos el guión, es más probable que esa película se prevenda que si nos llega el guión ya cerrado o si ya está en el rodaje. Entonces, hay algo de ese trabajo que se retroalimenta un poco. Igual es la lucha, digamos, de imponer lo importante por sobre lo urgente, ¿no? Uno diría, pero en general estamos trabajando en los dos aspectos con todos los proyectos. Y ahora se están por ir al Festival de Málaga, o sea, van a participar en el Festival de Málaga. ¿Cuál es la intención ahí, el objetivo? ¿Con qué van? Si es que se puede contar, a lo mejor todavía no se puede contar nada y estoy cometiendo una infidencia. Sí, se puede contar. Si faltan 2 semanas. Sí, nada. Sí. Ustedes van a estar ahí también, así que... Exactamente, así que ahí nos vamos a encontrar, les voy a seguir los pasos. Así que bueno, cuidado con lo que dicen. La verdad, nos invitaron como para hacer 2 cosas distintas, tanto Manu como yo. Vamos a ir un poco a trabajar el mercado y encontrarnos con algo de la industria iberoamericana, pensando en trabajo de coproducciones, el movimiento de nuestros proyectos, en buscar proyectos nuevos. En mi caso voy como jurado de WIP, de la parte del WIP latinoamericano, con lo cual también eso nos va a permitir eso, como profundizar un poco las relaciones, digamos, y aceitar un poquito esto que empieza a pasar ahora, que es la presentación de un proyecto nuevo, que nos interesa que abarque no solamente Argentina, sino toda Latinoamérica y eventualmente también, ¿por qué no?, España y Portugal. Con lo cual es como una especie de lanzamiento internacional con nosotros dos trabajando fuerte, tanto en el mercado como en la parte de competencia, ¿no? Ajá. Una buena vidriera Málaga, ¿eh? Sí, también, claro porque que sí. Además, bueno, con el mercado que tiene, con todas estas posibilidades que ofrece, así que bueno, allí nos veremos entonces en un par de días y bueno, agradecerles este acompañamiento, que hayan elegido a GPS Audiovisual para anunciarse, presentarse en sociedad, digamos, aunque tienen una trayectoria muy larga,
no vamos a hablar de años porque Por si favor. no nos deschavamos todos y queda feo. Pero bueno, les deseamos lo mejor aquí desde GPS Audiovisual y muchísimas gracias por este acompañamiento. Bueno, muchas gracias a Muchas ustedes gracias. y seguiremos haciéndoles más noticias. Sí, vamos a seguir informando sobre todo lo que haga Meridiano Cine y los avances. Muchas gracias. Gracias.